y ya nos llevaste contigo. Y ella nos llevó a tumbas. ¿Ella con que tú las llevaste a Sí, tumbas? ella, porque bueno, o sea, Erika, Goofy. Ajá, Bueno, ellos nos llevaron a mí, a mí y a Gaby. Y de hecho, los demás que llegaron de ese grupo, que ya fueron los de la banda, que fueron Sebas, Paco y todos ellos, llegaron justo porque creo que empezamos a llevarnos con ellos, pero llegaron después también. Llegamos nos hicimos como un grupo grande, no recuerdo por qué, la verdad. Sí, yo recuerdo que los 521 eran un grupo grande, o sea, sí eran, es que si los comparabas, por ejemplo, a los que seguíamos los que estábamos en sexto y los niños de cuarto, aún así ustedes eran como muchos. Más. Sí, éramos muchos del mismo grupo, de hecho sí éramos, yo creo que más. Sancho. Y con el Javis, Qué fuerte. Salud. Sí, éramos más de 10 personas, ¿no? Sí, éramos bastantes. Sí, porque también estaban mis papás, estaba Farid, estaba claro. Ale, estaba ellos dos obviamente, nosotros 5 que ya había yo dicho, también estaban los de la banda. Pues sí, te digo, éramos más de 10 personas, éramos como 12 personas más o menos. Y además los amigos de los amigos, porque te acuerdas de Eli. Eli llegó porque ella era amiga de Alejandro, pero ella no iba en nuestro grupo. No, ella nunca fue nuestro grupo. Eli no iba en nuestro jamás fue nuestro grupo. Y justamente es lo que estaba pensando, porque yo recuerdo a otras personas. Iván tampoco iba a nuestro grupo. Iván iba en la tarde. Sí, pero Iván nunca fue de tumbas. No. Sorry. Sorry. No fue, pero, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, a Eli, a Lalo, porque no sé de dónde salió. Ni idea. O sea, no sé. Lalo. Claro, Lalo. No. Híjole, creo que era amigo de Eli, ¿no? No. Entonces, Lalo, ¿de dónde salió? No sé. ¿De dónde salí? Comenta. ¿Tú cómo llegaste aquí? Bueno, aquí no, pero a tumbas. No, creo que no lo tengo. De Pacho. No, Pacho era 439. No, pero que se hayan hecho amigos en otro. Es que yo recuerdo que sí le hablaba, no sé si a Pacho o al Pollo o a sí, obviamente le hablaba a alguno de ellos. Llegó. No, pero alguno de ellos, por ese lado a lo mejor llegó, porque no recuerdo. Sí. No recuerdo que haya venido. Porque, por ejemplo, también estaba City, está Carly. City estaba con Gus. City estaba con Gus. Y su amigo de Carly, había otro chavo que era amigo de Carly. Sí. Se llama Diego. Diego, ajá. Sí. Pero era amigo de Carly. Ajá. O sea, es que vemos muchos, que se sepa, Tumbas era una familia enorme, ¿no? Y la verdad es que casi siempre todos tenemos como mucha buena onda, muy buena vibra. Sí. Si tu amigo era buena onda y buena vibra, siempre iba a ser bien recibido. Siempre, porque sí, de hecho terminamos siendo amigos ¿y él de dónde salió? ¿Quién sabe? ¿No? Pero pues es mi compa. Pues somos compas, ¿no? Sí. Éramos un grupo de muchos grupos. Aparte estaba chido que al final pero sí el núcleo era el 439 y el 521 que jalaron a mucha gente. Sí, porque al final, o sea, primero era un grupo de amigos que, o sea, que ya se sabía que había gente que se juntaba ahí y que no, o sea, si no conocías a nadie de ahí, no te podías sentar ahí. Y si te sentabas, pues alguien llegaba y te corría. O sea, no de que largo, pero... Te veíamos feo. Sí, o sea, tú sientes, ¿no? Entonces se abrían. Entonces los 3 años que estuvimos en Tumbas era como de que pues nadie se puede sentar ahí más que y de hecho como que todo Tumbas tenía sus secciones, no sé, porque no éramos los únicos que se juntaban en Tumbas. Sí, en esas. Sí, en esa área. Justo en esa área y era nuestra. De hecho, siempre había alguien que cuidara nuestra área de Tumbas. Sí. Porque justo como éramos muchas personas, de muchos grupos, de muchos amigos de diferentes lados, no teníamos las mismas horas libres ni nada. Entonces siempre había alguien en Tumbas. Siempre a veces solo había 1 o 2. Sí. Pero siempre había guardia en Tumbas. Y era rarísimo. Yo creo que 1 o 2 veces llegué a ver extraños en Tumbas. Y sí llegaba hasta así como de... ¡Ey! Casi es que aparte cuando perro, se empezaba a hacer bola, era como de que empezaban a hacer así. Sí, se abrían. Tú llegabas como... Bien mamona. Así como... ¿De aventar mochilas. ¿Qué haces en mi tumba? Justo esa jardinera enorme que tú dices que había, ahí era como donde aventábamos las mochilas. Te dormías. Y nos sentábamos. Y así. Qué bien se dormía ahí. Sí. Qué plácidamente justo te dormías. Es una historia. Y es la historia como de nosotras. De nuestro amor. De nuestro romance. De nuestro amor. Lésbico, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Somos 2 mujeres. Claro. Es lo más obvio. No, bueno, el punto es que sí,
Tumbas era nuestro territorio, siempre había gente y éramos un grupo de, ya todo Tumbas éramos 30 personas, o 30 y tantas personas. Y la verdad yo creo que quienes estuvieron en Tumbas los 3 años seguidos, yo creo que estuvo de huevos, porque al menos yo llegué hasta el último. O sea, bien, hasta 6º año. Yo real también solo viví 1 año. Ah, claro. O sea, de hecho... Yo 3. ¿Tú estuviste los 3? ¿No? Entonces sí, pero sí, ese año en el que yo estuve fue un año muy fregón. Sí, estuvo muy chido. La neta fue no sé si el año anterior estuvo porque ni estaba ahí, ¿no? Por 2. Y el que sigue, sí recuerdo que mi último año de prepa, sí, Tumbas se fue. Sí, es que se fue mucha gente. Todos se graduaron. Pero también habíamos quedado un montón, porque te digo, los 2 grupos eje de Tumbas eran el 4, lo que era antes había sido el 439 y el 521. Pero el 521 sí nos separamos mucho, luego hubo conflictos internos, ¿no? Hay situaciones de relaciones que conflictaron todo un poco. Y muchos amigos se separaron, porque hasta teníamos juventud, ¿no? Porque hasta llegó un grupito de niños, o sea, de un año más chico. Eso se los trajo Tochi. No, se los trajo Gio. Sí, por Ali. Gio, entonces, sí. Por Ali, ¿no? Sí, porque Gio andaba con Ali. Pero fue eso Pero después. ahí empezaron a andar después. Él los conoció según yo porque se iba porque bailaban. Bueno, sí, porque se iban como a esas cositas así como esas como pelotas, no sé cómo se llamaban. ¿Era como unos trompos? Es que no, también el que jugaba con los trompos también era Crayola. Crayola, ¿de dónde llegó? De Gio. Gio era nuestro amigo emo. Sí, claro. Él fue emo los 3 años que yo, bueno, supongo que fue emo los 3 años. Y Crayolita y Crayola super emo. Y pues se jaló a Paquito y Temo, que también eran mega emos. Y se jalaron más a Paquito. Paquito era más emo. Temo no era tan emo. Era como más era más pandrosón. Sí, no, nunca fue. Ay, mis bebés, los amo. Sí, saludos. Sí. A pesar de que todos tuviéramos cosas entre grupos diferentes, horarios diferentes, algunos teníamos como trabajos, algunos no, siempre tratábamos de estar como juntos. Entonces, pues yo creo que es como la ¿sabías que si llegabas a Tumbas iba a haber alguien que no te iba a dejar ahí como llorar solo, que te iba a escuchar? Sí, es cierto, porque yo llegué a hablar con mucha gente que a lo mejor no era como mi núcleo, ¿no? O sea, o del lado de donde yo venía, o a lo mejor de mi grupo o así, o sea, porque también me hice amiga de chavos del 439, que ya iban en 6º, o sea, de esta Ingrid, de Serrat y de todas ellas. Ingrid también, ¿no? ¿De dónde salió Ingrid? De Serrat y de Eli. De 6º, ¿no? Ajá. Y Ingrid era súper mamá, no sé si se acuerdan. Sí, pero claro. Era súper mamá, nos cuidaba un montón a todos. La veías poco, porque como que Ingrid siempre estaba en un chingo de cosas. Pero siempre, y además como... Pero muy política, ¿no? Como muy diputada. Siempre. Muy en la asociación de alumnos y madres de estas, ¿no? Sí. Pero era de Tumbas. Y siempre nos cuidó y siempre hoy nos iba a ver. Y si nos íbamos a disfrazar, iba a ver, nos tomaba fotos, ¿verdad? Y desaparecía y regresaba. Pero a todos yo recuerdo muchas veces que hablara con nosotros o que si teníamos algún pedo y estaba ella, tenía la apertura de hablar contigo, ¿no? O sea, sí recuerdo haberme hecho amiga de todos. Sí. O sea, de que con todos hablé alguna vez. Tengo fotos con casi todos de Tumbas. Hasta algunos que digo, güey, creo que hablamos 2-3 veces, pero... pero ahí tenemos pero tenemos fotos y nos la llevamos súper chido. Como Mel, ¿no? O sea, yo a Mel la tengo en Facebook. Y no es como que, puta, éramos súper amigas. No. Pero pues recuerdo que vendía sushi, que sí llegamos a platicar 2-3 veces. Claro. Y que era súper alivianada. Y de hecho, o sea, aunque no fuimos tan amigas, hoy por hoy la veo en Facebook y la veo haciendo todo lo que hace y me da gusto. Creo que yo no la tengo en Facebook. Yo sí. Y me da muchísimo gusto, ¿no? O sea, a lo mejor conecté más en prepa con otras personas y también me da mucho gusto, aunque ahora ya no los veo, saber que les está yendo chido, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando me enteré de muchas cosas, porque también fuimos amigos por más tiempo. Sí, a lo mejor terminamos la prepa o salimos y nos dejamos de ver. A lo mejor Tumbas dejó de ser el lugar, pero sí nos seguimos juntando un tiempo. Sí, claro. Creo que la última vez que nos juntamos, la mayoría ya tiene también un rato. Ya, después del temblor, ¿no? No fue en la casa de Erika. Por eso, después del temblor. Sí, fue después. Sí, fue después del temblor del 17, que estuvo bien. Y Erika hizo como un, güey, tenemos que vernos. Porque estuvimos cerca de la muerte. El mundo se paró bien cabrón y no nos hemos visto. O sea, que nos vimos todos y tenemos que vernos. Creo que yo sí fue la última vez que vi a personas como Fercho. A Fercho.
Ay, sí, yo casi lloro cuando lo vi. Dije, no mames, que estás aquí. A Serrat también me dio un montón de gusto verla. Porque yo no los había visto desde que salí de la prepa. Entonces... Yo todavía fui a una fiesta a casa de Serrat, dos, porque conocieron a Lalo. Yo a Lalo lo conocí. Claro. En casa de Serrat. Sí. No, yo no. Con Gus todavía nos llevamos a Gus a un par de pedas. Ay, Gus, discúlpanos si en algún momento te pasó algo malo por esas pedas. Perdónanos, pero siempre te cuidamos. Siempre te cuidamos, amigo. Pero sí le dio una pálida en una, güey. Sí, me acuerdo de esa historia. Qué fuerte. Bueno, es que sí, en ese... Ilse y yo nos echamos un par de años muy locos en prepa. Pero sí recuerdo haber visto todavía después. Y que fue, y me dio gusto genuino, ¿sabes? ¿Ustedes no fueron al Halloween que organizó Boiso después? No, donde Fercho se disfrazó de Scar. No, pero vi las fotos. ¿Y qué gran disfraz? Pero creo que sí hizo la invitación en Facebook, ¿no? Sí, para todos. Sí, no pude ir. Sí, no pude ir. Yo la neta no me acuerdo, pero sí vi las fotos. Y Serrat también se fue Serrat, ¿no? Serrat se disfrazó de la novia de Chucky. Claro, sí, está... De Tiffany. Sí, por eso es Serrat, yo te amo, amiga. Serrat, eres el amor de la vida de toda la gente que te ha conocido. Yo te vi, yo vi una vez ocasional, hace varios años, ya a Eli, a Tochi y a Serrat, porque ellos viven allá por Consti. Claro. Y entonces ellos se vieron ese día y yo me encontré a Tochi y a Serrat y iban a ver a Eli a un café y me los encontré así como yo para tomar el camión, porque yo trabajaba por allá. Ay, ¿cómo estás? Y me invitaron a tomar el café con ellos y fue la última vez que yo los vi a ellos como para platicar y así. Pero te digo, hoy por hoy, a lo mejor ya no nos vemos, no platicamos, pero sí me da genuinamente mucho gusto saber que les va bien. Sí, claro. ¿Sabes? Mucho, o sea, sí, cuando Goofy nos contó de que cuando Goofy tuvo a su primera hija, sí, que a Victoria, que ya no sé ni cuántos años tenga. No, manches, ya de estar bien grande. Yo me acuerdo que me topaba a Brianda en la facultad, porque estaba en arquitectura, y yo así, ¿le puedo agarrar tu pancita? No. Sí, y yo todavía me acuerdo cuando Brianda llegó y me dijo, uy, me gusta Goofy, y yo me cagué de la risa. O sea, una gran historia de amor, ¿no? Amigos. Pero neta yo era como, es que en contexto Brianda es muy 10. Bonita. Muy bonita. 100, 1000, es no sé. Muy bonita. Brianda es muy bonita. Y digo, no quiero decir Goofy que seas feo, pero más bien, o sea pero sí. No es cierto, pero a lo mejor no, o sea, como que Brianda dijera así de me gusta Goofy, fue de... No, güey. O sea, imagínense simplemente con el apodo, ¿no? Goofy. Y que dijeras Brianda aquí. Y era como de... No, amiga, ¿cómo crees? Yo recuerdo cuando le pidió pero que fuera su mamá. No, estábamos ahí casi y siguen una pareja muy bella. Amando, ¿no? Bueno, se aman un montón. Son una pareja muy bonita. Sí, bueno, o sea, una pareja que nació desde prepa y hasta la fecha. Pues y tienen hijos. Y ya se casaron, se casaron. El sueño, ¿no? Básicamente. Tienen dos. Ajá, un niño y una niña. Yo solo supe de la primera y conocí a la primera que Victoria. Porque vi a Brianda embarazada, cuando nos contaron, fui al baby shower y después la conocí recién nacida. Ya el siguiente sí ya me lo perdí. Pero yo sí embarazada el siguiente. Ya de ahí ya también nos perdemos un poco. Porque aparte no son tampoco muy activos en redes sociales, ¿no? No, ellos se juntan entre ellos. Porque hubo un tiempo en el que yo me llegué a juntar mucho con ellos, entre lo que es Pollo, Pacho, Carlos, pero por ejemplo, Erika Pollo, Pacho, todos ellos son muy activos en redes sociales, pero por ejemplo, Brianda, ¿no? No, Brianda. Ni Goofy, ¿sí? Ni Goofy, no, o sea, Goofy es a lo que me refiero, porque todo el grupito de ellos, pues sí, veo sus historias y así. Los likeo y esas cosas. Y digo, qué chistoso, like. Pero de Bri y de Goofy. Yo también ya no sé nada. Ni idea. Bueno, amigos, sepan que los seguimos recordando y queriendo. Ay, sí, una gran época, la verdad. Pero fue tu historia alegre de toda la unión que existía en tu... Hay como varios, ¿no? Triste, yo creo que fue esta parte de fracasar en la escuela. Ya después me compuse, a la mierda, güey, me fui. Fui completa, güey. Pero ya después me compuse. Lo prometo. Pero yo creo que sí, en esta misma transformación de todo, a lo mejor no podría decirlo como triste, pero sí sí te pegó. Sí pegó, claro, porque de repente sí había momentos en los que, por ejemplo, ustedes cuando entraban a la universidad, era como de, y tú, o sea, y había veces, no, a lo mejor nunca lo hicieron en ese afán, pero era como de, ¿y tú, Ilse, sigues trabajando en la UPN? Y era como de, sí, todavía trabajo ahí, ¿no? Uh-huh. Y era como de, yo ya voy a titularme, o yo ya voy a entrar a la facultad tal, ¿no? Y la neta sí había como un pedo social bien fuerte y sí fue triste, ¿no? Y que obviamente pues
tiene que ver, no exactamente con Prepa 5, aclarar, sino con la vida que llevábamos en Prepa 5 y con nuestro círculo social, ¿no? Sí. Claro. Pero de ahí fuera, todo lo demás chido. Todo chido, Juan. Yo creo que sí, el más triste, justo por esa unión que tuvimos, yo creo que sí de los recuerdos, sí, no más tristes que tuve, porque siempre se tiene esta hermosa ilusión de que vamos a seguir siendo amigos por siempre, para siempre, forever, que yo con ustedes lo cumplí, ¿no? Que siguen siendo de mis personas favoritas en el mundo. Fuimos sus damas de honor en su boda. Obvio, porque son de mis mejores amigas y nos vamos a hacer viejitas. Obvio, claro. ¿No? Pero fuera de eso, yo sí recuerdo que para mí sí fue muy triste cuando ustedes se fueron, ¿no? O sea, cuando ustedes, esa última fiesta que hicimos en casa de Erika, que hicimos esta carnita asada, esa última fiesta, claro, que nos despedimos de tumbas, a que nos dimos en tumbas, tenemos unas fotos en el micro. Sí. Esa última fiesta sí la tengo como un recuerdo de nostalgia, no feo, de terrible, pero sí de mucha nostalgia de saber que ya no iba a ser lo mismo. Claro. De que esas pocas pedas que tuvimos, esas salidas, no sé si una vez nos juntamos un montón justo para ir a ver una película a casa de Ingrid, o nos juntamos para ir a comer. Claro, fuimos a ver una película a casa de Ingrid. Ay, sí es cierto. Que nos juntábamos para hacer cosas así, o para ir a tomarnos un café, todos esos grupos que hacíamos lo de irnos a las fiestas, a lo mejor no iban todos, pero íbamos una gran parte, sabía yo que ya no iba a ser lo mismo, ¿no? Entonces, saber que un montón del grupo de tumbas que justo eran los de último año, se habían ido, eso sí me pasó muy triste. Ay, sí fue yo triste. Creo que es lo que todos viven, ¿no? En general en la prepa, porque prepa, universidad, secundaria, como que estos como vínculos que haces con tus amigos, que siempre dices, ay, güey, vamos a ser amigos por siempre, y de repente te das cuenta que cuando terminas estas etapas de tanto secundaria, prepa, universidad, realmente no existen. Y no existen no porque no haya vínculos, porque a lo mejor vínculos existen todavía. O sea, si de repente tú te llegas a encontrar a alguien, es como, lo ves con mucho gusto, con mucha alegría, pero ya no es como que ni que coincidan en tiempos, ni que coincidan en espacios, o sea, son muchas situaciones que obviamente todos en la prepa, al momento de crecer y de que en la prepa más, ¿no? Porque pues en la secu a veces muchos vamos para el mismo lado, ¿no? Hay veces que como por zonas, pues es como, no, güey, yo voy a prepa 5, ¿no? Muchos, por ejemplo, en mi secundaria era CCH porque era lo más cerca, ¿no? CCH Sur. Pero de repente en prepa, obviamente, no todos vamos al mismo camino en general de carreras, ¿no? Entonces las brechas se abren tanto. Y los que no van. Se abren tanto que yo creo que en esta etapa de la prepa es como la más complicada porque nadie coincide. Incluso desde quinto a sexto, o sea, nos podíamos unir en un punto, pero llegaba ciertas cuestiones que te iban separando de tu gente, ¿no? Porque era como, no, yo voy en área 1, no, pues yo en 2, yo en 3, yo en 4. Y de repente, pues estaba... o sea, sí se empezaba a desvincular un poco, ¿no? La situación, y pues yo creo que todos lo vimos en la... Sí, y aún así es como de, bueno, sí te separas un poco, pero pues al final dices como de, bueno, ahorita que terminen mis clases, pues me voy a tomar, ¿no? Sí, pero lo que era como, bueno, que yo siento que, era como muy, como extraño, o bueno, en mi caso, que yo iba en quinto, güey, ¿no? Y que de mis mejores amigos que se estaban yendo, eran justo los que ya no iba a ver, o sea, porque ni siquiera, yo no me iba a graduar, me iba a quedar otro año en la prepa, iba a ser otro año en el mismo lugar, pero sin las mismas personas. Ay, qué duro. ¿No? Entonces, y justo, o sea... Y por eso me pasé en la tarde, sin afán, sin afán de quemar a nadie, amiga, pero ese año tú tuviste muchas complicaciones para seguir al siguiente año, ¿no? O sea, tenías ciertos temas ahí con algunas materias, y era una posibilidad enorme de que Ilse no fuera a volver a entrar a la prepa. De hecho, tú no hiciste sexto. No, yo me salí de ahí. ¿No? Entonces, Ilse, que era mi mejor amiga en ese momento, mi otra mejor amiga, que era Angie, se me iban, ¿no? O sea, sí. O sea, Ilse y yo nos seguimos viendo, Angie y yo nos seguimos viendo, pero yo iba, o sea, otra vez, por fin había encontrado como mi tribu, o sea, me eché el primer año paseando, intentando encontrar amigos. En mi segundo año consigo un grupo de amigos increíble y lo pierdo, ¿no? Sí. Y fue como de, no mames, ¿y ahora qué hago? Y mi grupo de amigos que me quedaba de mí, porque pues éramos más amigos igual de quinto, no coincidíamos, ¿sabes? O sea, realmente de mi grupo del 521 nadie quería estudiar lo mismo que yo. Como dice Ilse, entonces vives este desfase, pero decía yo, bueno, pero vamos a seguir aquí, tenemos a los de cuarto, y a mí me toca intentar entrar a inscribirme a la prepa en sexto. Ahora sí lo hice bien. Ahora sí lo hice en fechas.
Pero quiero aclarar que el área 2, que es en el área que yo entré a estudiar, es un área muy solicitada. Muy solicitada. No sé por qué todos queremos salud. Si después nadie lo logra, amigos. Todos quieren ser químicos, médicos, ¿sí, no? O químicos. Químicos, biólogos. Médicos, biólogos. No, psicólogos. También. Claro. Porque la psicología puede estar en 3 o en 2. Pero sí. Clínica, ¿no? Pero sí se pone súper complicado, ¿no? Entonces, ya casi nadie de mi grupo de amigos de quinto iba para eso. Todos iban como para área 3 o 4. Y yo así como de, no mames, güey. No. O sea, ni con alguien voy a poder compartir mi sexto. Tenía a Eli, y yo iba a entrar con Eli a un grupo. Pero se saturaban de una manera tan sorprendente que de verdad tú entrabas a la página y te sacaba. Y regresabas y ya estaba lleno. Y yo así de, yo no logré inscribirme en ningún grupo de área 2 en la mañana. No lo logré. Y lo intenté por 2 días. Y no lo logré. Me acuerdo que dije, bueno, pues chingue su madre, me meto a otra área. Con tal de no desvincularme de mis amigos, ¿no? Y después, o sea, ya, pues mi hermana, mi mamá y así, fue como de, ¿neta vas a estudiar algo que ni siquiera te llama por tus amigos? Si son tus amigos, los vas a seguir viendo. Y realmente yo decía, bueno, la que más me importa es Ilse, y ella ni iba a estar, ¿no? Sí. Y la otra pues era Gaby, pero en ese entonces andaba muy de pareja. Y yo ya habíamos perdido varios amigos porque andaban muy en pareja. Entonces, sí, era, la neta sí me daba como hueva ir a un grupo donde todos eran pareja. Sí. ¿No? O sea, donde todos eran pareja y era como de... Y voy a hacer las parejas en la prepa. Y voy a hacer el mal tercio. En la prepa. Sí, en la prepa. La verdad, gente que escuche esto, joven que esté en la prepa, no tengan novio en prepa. No tengan novio. Salgan con gente. No tengan. Cero relaciones formales. No, es que es inevitable. Salgan con gente. Es que al final sí te llegas a enclaustrar un poco, ¿eh? No, salgan con gente, tengan muchos amigos, porque de verdad... Eso, quédense con todo el mundo. Si quieren tener un novio por ahí, ténganlo afuera de la escuela. Sí. Sí, claro. Porque te roba mucho. Yo no lo vi. Yo fui alguien que no tuvo un novio en la prepa. Nadie dentro de la misma escuela que yo fue mi pareja. Yo tampoco. No fue mi novio. Yo sí. Yo no. Los 2 años de mi vida desperdiciados. Pero perdón. Tengan muchos, lo que sí es perdón. Lo que sí es tengan muchos amigos, ¿no? Eso es muy padre. Por eso, yo cuando me daba mucha hueva entrar a sexto con ellos a un área que no me llamaba, porque cero política, güey. Ay, no. Y yo para el arte, una papa, güey. Bueno, ya después entendí que mi creatividad es otro estilo, ¿no? Pero yo decía, artes, no, güey, yo no pinto, yo no esculpo, yo no usas mamadas, ¿no? Sí, porque aparte las clases eran como de escultura. Ajá, no, yo leía y decía, híjole, como que siento que no voy a encajar, joder. Después, o sea, me gustaba historia del arte. Y ya. Buenísima, por cierto. No, pero era la única materia que me llamaba. Y en área 3, pues igual, más o menos economía y cosas así, pero me daban hueva. Entonces, no, dije, no, pues no. Mejor voy a tener que estudiar el área que quiero, me tuve que ir a la tarde. Que no me arrepiento, porque también conocí a uno de mis mejores amigos en la tarde, ¿no? También hice un gran grupo de amigos. Y la verdad tengo una gran facilidad de hacer amigos y conseguir y encontrar gente que vibre conmigo. Porque mi grupo de amigos de mi último año también fue fabuloso. Sí. También fueron grandes amigos. Aparte vibraban muy bonito, o sea, eran como... También fueron muy buenos amigos, coincidíamos en muchas cosas y además de todo a todos nos interesaba la escuela, ¿no? Exacto. Entonces, eso era bastante importante. Y también hacían videos. Sí, también hacíamos videos. Uno de ellos creo aún hace videos o graba cosas, se dedica un poco a la cinematografía, creo. Sí. Sabes que hablo de ti. Todo, sí. Pero sí, yo creo que sí, mi recuerdo más triste sería ese, haberme despedido de ustedes. Y mi recuerdo más feliz, o mis recuerdos más felices, como dice Ilse, sería ver eso, haberme hecho de amigos, ¿no? O sea, los grupos de amigos a los que hice, ¿no? O sea, sí, mis recuerdos más felices fueron justo con ciertos grupos de amigos. Hasta en cuarto con algunas amigas cuando jugué tochito, porque yo hice de todo, ¿eh? Yo sí jugué tochito, hice atletismo. ¿Qué? Sí. ¿O tú explotaste las instalaciones de prepa 5? Yo aproveché esa escuela y no hice tanto como yo creo que pude haber hecho. No, cuando jugué tochito también fue un momento muy padre en cuarto. Entonces sí. ¿A poco había un grupo de tochito en la escuela? De mujeres sí, jugábamos tochito bandera. Sí, yo jugaba con mi amiga Karina, Tere, jamás les olvidaré, niñas.
nunca nos volvemos a ver, pero tienen un gran lugar en mis recuerdos de preparatoria. Yo el único recuerdo que tengo en la cancha, una de las canchas de voleibol, una cicatriz que tengo en mi rodilla porque me caí de la forma más estúpida. Porque además las de voli eran de cemento, ¿no? Sí. Era el único lugar que no había pasto. Jugabas básquet, ¿no? Jugué básquet un ratillo y... Pero las de básquet sí eran canchas lisas. De duela. Sí eran... No, ahí estaba la de duela del gimnasio y las que estaban afuera, las canchas de básquet de afuera, eran tres. De cementito liso, pero de ese liso que sí está como pulido, no sé cómo se llama, ¿no? Sí, pulido. Pero el de las de voleibol que estaban del otro lado, ¿no? Ajá, que estaban del otro lado, justo en el pequeño pedazo de entrada de estacionamiento que tenía, ¿no? Estaban ahí las dos canchas de voli y si eran como de concreto, amiga. Sí, total. Y además, yo me acuerdo que esa vez me tropecé con el pie de de Paola. Y cayó así mi rodilla. Y tengo una cicatriz por siempre. O sea... Gran recuerdo de la prepa. Gran recuerdo de prepa 5. Y como hablábamos hace rato también, pasar por un puente. Había un puente que conectaba los vestidores del gimnasio para la alberca. Y ese puente pasaba enfrente, o sea, pasaba arriba del pasillo principal de la prepa. Imagínate tú, puberto, adolescente, con tus traumas. Avergonzado de tus cuerpos. Avergonzado de tus cuerpos, siendo y de tu cuerpo tan cambiante además todavía, güey, porque todavía no estás creciendo igual, ¿no? O sea, todo estás todo extraño. Y en traje 15, de baño, 16, o sea, a huevo tenías que entrar. Y en traje de baño obligatorio, o sea, que era el mismo traje de baño para todos, que obviamente era cero favorecedor para nada. Yo no recuerdo a alguien que yo dijera, uy, qué bien te ves en el traje de baño de la escuela. Todos nos veíamos raros. No, yo creo que se había una que otra personilla que no se veía mal, pero pues uno genérico, ¿no? O sea, tú nunca fuiste genérica. ¿Cómo chingados? Claro que no. Claro, tengo fotos que demuestran que sí fui genérica. No les voy a mostrar mis fotos. No muestres tus fotos de genérica. Pero, oye... Bueno, pero uno no se sentía, aunque a lo mejor no te vieras mal, no te sentías con el físico para lucir, para pasear en traje de baño. ¿Segura? Para pasear en un pasillo que estaba como a 3 metros de altura o 4, que pasaba frente al pasillo principal de la escuela, donde todo el mundo entraba y salía y te podía ver, para pasear en traje de baño, en chanclitas. O sea, güey. Porque no podías... No podías pasar con ropa de calle. No podías entrar al área de alberca. Y ya ni siquiera Roberto, que estaba en Veracruz, tenía una alberca ahí para cruzar ahí sexymente, ¿no? Pero ¿qué tal en CDMX en la parte sur, donde hace aparte un putero de frío? Y en ese tiempo no era una alberca techada, no había calefacción. Y si te tocaba entrar a la alberca a las 7 de la mañana, qué horror, tenías que meterte. No, yo gracias a Dios siempre tuve educación física como después de las 10. Ay, no. Pero aún así... Fue el cuarto donde nos tocaba en la mañana, ¿no? Era muy feo porque ya estaba el sol y los pasillos estaban calientes y la piedra al lado de la alberca del piso estaba caliente. Porque son como de piedra, no era como azulejito, no es como piedra. Ay, pero no. Y estaba caliente y la alberca helada. Pero es que justo eso, no te tocaba el clima súper frío y de que literal el profesor era de aviéntense. O sea, primero aviéntense unas 5 o 6 vueltas alrededor de la alberca, que estás bien caliente, y de repente se aviéntense a la alberca. Y era como si te... No, y era como si te... Porque le caían acuchillaran. Te acuchillaran 10,000 veces así, todo frío. Bueno, además yo te voy a decir una cosa, yo no sé nadar, güey. Ay, no, entonces, ¿sabes qué horrible? Exacto, ¿sabes qué horrible era? Y métete. Y no te dejaban, pero es que no sé nadar, pues por la orilla. Porque además es una alberca olímpica, ¿no? Entonces sí es muy profunda. Entonces... Sí, no es como una alberca y hasta eso yo no tuve un maestro tan culero, la verdad. Pero sí supe de maestros. Había una pregunta sobre maestros, ¿no? Sí, la próxima pregunta. No, pero bueno, yo no lo tuve, pero yo supe de un maestro de educación física que te empuja. O sea, mi hermana me contó esa historia y yo tenía mucho miedo de entrar a la alberca por eso. Porque así es que yo no sabía. Y tenía un maestro que nos empujaba con un palo y nos decía... No, es que no puedes estar en la orilla. No puedes estar en la orilla. ¿Con un palo? Ajá, sí. Como si fueras ahí. Sí, porque no se iba a acercar ahí a empujarte, ¿no? Te empujaba así con un palo. Y yo, güey, ¡qué perro! No quiero ir a la alberca, mamá. Y cuando me tocó ir tuve mucho miedo, pero mi maestra no era tan mala. Nada menos así entraron, que hacía mucho frío. A mí nunca me tocó maestra. Yo tuve una maestra. Yo 2 maestros. También. Y ya, no, sí, yo tuve maestra y en el segundo año tuvimos un maestro.
Y ese maestro era chido, la educación física. Estaba muy tranquilo. En quinto estaba padre porque sí hacíamos cosas, pero divertidas. Jugábamos cosas. ¿Te acuerdas? Que pues fue justo lo de Real San Maestra, ¿no? Ah, claro. Que jugábamos partidos de básquet, de fútbol, y hasta éramos tan unidos que justo el equipo de fútbol que hicieron los chavos estaba súper padre. Y les íbamos a echar porras. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que se quejaron algunos de los equipos porque, o sea, era de mentarles a madre, ¿no? O sea, como de chinga tu madre. Y así era. Y me acuerdo que hasta nos la regresaban. Sí, las porras nos poníamos bien locas. Sí, los morros jugando nos la regresaban. O sea, pasaban así como de chingan a su madre usted. Y a los siguientes, no sé quién se quejó o quién llamó la atención a quién o qué, pero ya nos prohibieron hacer. Sí, gritar, insultar gente. Y así ya no tiene chistes. Pero eran partidas de fútbol de educación física, de hecho. ¿A poco eran de educación física? Mira, sí, me voy enterando porque de eso. También tuvimos de básquet, pero sí, los que más duraron fueron los de fútbol. Sí, el cotorreo estaba chido. Y hasta nuestro grupo de amigos que hicieron su equipo, teníamos nombres y todos, y el maestro hizo así como de eliminatorias, preliminares y todo. Claro. Estuvo súper padre. Pero no sabía que era por parte de era por parte de educación física. Y los íbamos a ver jugar y había tiempos de partido y todo, con otros grupos, o sea, otros grupos que él tenía, también hicieron ese torneo. Ay, qué padre, me encanta. Sí, tenemos un buen maestro de educación física en quinto. Mi maestra de cuarto. Y no tuvimos alberca en quinto porque ya lo estaban techando. Sí, ya lo estaban arreglando. Sí, a mí todavía me tocó. Y ya cuando salí, ya veía que estaban construyendo la... Y ya estaban techando. techando. Y hubo quien, como Temo y ellos, que nunca tuvieron natación. Ah, mira. Qué conveniente. Ellos entraron el año que empezaron a techar y se tardaron un buen en techar la alberca y cambiarla, sí. Pero pues si todavía estábamos nosotros cuando ellos entraron. Por eso. Pero todavía no, yo me acuerdo que lo empezaron a arreglar cuando yo salí. Pero no, todavía mi último año. Pero yo me acuerdo que a nosotros en quinto ya no nos tocó porque empezaron a techarla. No empezaron a techarla, no empezaron a arreglar las calderas. Bueno, arreglar calderas. Bueno, pero ya no estaba en reforma y ya no se podía usar. Sí. Ay, qué triste. Ellos, sus 3 años. Bueno. Sí, no usaron ni al caso. Sí, no. Cero a la izquierda. Que esto me lleva a la siguiente pregunta de quién fue su mejor y/o peor maestro. Yo quiero empezar, con la peor. Yo quería que tú nos dijeras cuál fue tu mejor recuerdo de la prepa. Mi mejor recuerdo de la prepa. Triste. Y es que yo vivía aislada, amigos. O sea, mis 2 años de la prepa. Yo creo que mi mejor recuerdo fue que cuando yo recién entré a sexto, que como que me reincorporó a Tumbas, hubo una ocasión en la que estábamos en uno de los arriates largos y estaba Serrat. Nada más me acuerdo de Serrat. Una jardinera larga. Me acuerdo que estaba Serrat, estaba, según yo, los que iban en mi grupo, Fercho, Gus y así. Y que justamente me estaban diciendo, no sé si se acuerdan, que les daba gusto que yo volviera, porque yo me desaparecí esos 2 pinches años por razones estúpidas. Eras joven y nadie es muy lista a esa edad. Sí, no, definitivamente no era muy lista. Y me dieron como una bienvenida muy chida. O sea, porque yo tenía miedo de entrar porque ya no me sentía como parte de. Claro. Pero en esa reunioncilla hasta lloramos, porque aparte de esa reunión fue como muy filosófica. O sea, hablamos de muchas cosas y entre ellas... Mamadores que somos. Sí, aparte súper mamadores. Y lloramos. O sea, yo me acuerdo que la mayoría lloramos en esa plática, pero fue al final un recuerdo chido porque me sentí parte de otra vez y ya no me sentí como de, ay, es que estoy aquí, pero no le hablo a nadie. Pues no, y al final estuvo chido, yo creo que ese fue mi mejor recuerdo. Y el peor, pues es que no tengo peores, o sea, yo creo que mi peor recuerdo porque la pasé mal, fue precisamente cuando tuve que pagar por mi 8. O sea, porque yo tenía un pavor terrible de haber sacado 6. ¿Y de tu corrupción? De mi corrupción, no hagan eso. Pero aparte, en ese tiempo, no sé si recuerdan que sobre Acoxpa estaban construyendo el SAMS. Sí. Estaba en construcción. Y es que estaba apareciendo el de la pila. Hay que conectar el cargador. Ajá, hay que conectar el cable. A ver si no se escuchó el... Estaba
construcción Paseo Coxpa, estaba en construcción el Sams que estaba atrás de la prepa sobre a Coxpa. Y había una parte que era el estacionamiento. Entonces ahí era como un terreno baldío, que apenas estaba haciendo estacionamiento. Y ahí nos citó, porque no fue directo con el profe. Tenía como una pasante que se rumoraba que con ella tenías que negociar. Entonces, como la mayoría del grupo o sacaron 6 o reprobaron, fue como de, no, ¿quién le pregunta, güey? No, es que se dice. Y total que fuimos varios. Cuenta la leyenda. Y fuimos atrás de esa muchacha así como siguiéndola por toda la prepa y se le dijo así como de, oye, es que nos comentaron sobre algo para subir nuestras calificaciones. Y ella dijo así, en chinga, 300 por el 8, 600 por el 10. La cita está al día y en tal lugar. Ok. Llegó el día y había una de gente con sus sobrecitos amarillos. Y ella traía una bolsa donde iba a recibir todos los perros sobres. Imagínate, o sea, fácil, así sin exagerar, fácil éramos 50 alumnos. Fácil. Si no es que más. Entonces, entre 300 y 600 pesos. Cuentas. No manches, o sea. ¿Puedo sacar mi calculadora? Se mamaba un chingo de varo. Bueno. Pero yo la pasé muy mal porque en realidad me angustiaba mucho el reprobar. El que apareciera un 6 porque nunca había aparecido un 6 en mi boleta. Ay, amiga. Preocupaciones pendejas. Hablen con ella. Y luego la educación para la salud. ¿Qué es eso? O sea, yo ni siquiera tú no ibas para área 2. Sí. Pero uno que iba para área 2 sí era algo bien importante. Y fíjate que una vez también me topé con el profe de física, con el peludo profe, no sé si lo recuerdas. Peludo profe. Don Fernando. Ay, no sé cómo se llama. El de física, claro, ese güey también cobraba. ¿A poco? Bueno, es que nunca reprobé física. Pero me acuerdo que me lo topé cuando ya estaba yo en sexto. Y me dijo, ¿a qué hora te fuiste? ¿A la 1 o a la 2? Y yo, a la 4. ¿Por qué? Y yo, porque está chido, ¿no? Vivir del arte. Porque somos artistas. Porque somos artistas. Y yo estoy segura que puedo vivir de artista, cosa que pues no. Porque me cambié, ¿no? Enos aquí por eso. ¿Por qué no? O sea, siempre hubo una parte creativa en ti. Claro. Sí, ponle que tú que sí. Que sí, pero yo siempre pensé que tú tenías que ir para área 3. No. Por eso estoy haciendo esto. Para poder corregir un poco de mis errores del pasado. Pero sí. Pero aprendiste muchas cosas en área 4 que te pueden servir aquí. Sí. Vamos a decir que sí. Claro que sí, por supuesto. No, bueno, o sea, es que es gracioso porque mira, yo estuve en área 2, no soy doctor. Sí terminé en algo similar, pero tampoco es mi hit, ¿sabes? O sea, es que siento que no tendría por qué. O sea, al final un trabajo lo que te dediques no tendría que ser tu todo. Y si puedes explorar más áreas en las que te puedas desempeñar, que eres bueno, que te gustan, pues que mejor, ¿no? O sea, no quedarte nada más como de yo que estudié esto, ya voy a hacer esto por siempre. Si se tiene la oportunidad de agregar más cosas, pues estaría cool. Claro. Creo eso, ¿no? Que es bien difícil que a los 18 nos pregunten qué vas a hacer toda tu vida. Sí, está cabrón. Compa, es obvio que bien poquito sabemos que, ¿no? Yo nunca supe. Y hay personas que desde bien chiquitos saben. Y qué chido. De toda su vida, ¿no? Y qué chido si neta es cosa de ellos y lo que hicieron ellos, qué padre. Uh-huh. Pero bueno, mejor y peor profesor. Mejor y peor profesor. A ver tú. Yo tengo, es que mejor, híjole, que te cayera bien, no que fuera un gran maestro. Yo recuerdo la que nos daba química, en quinto. No recuerdo su nombre, pero me gustaba mucho. Ella, yo creo que por ella en algún momento pensé en estudiar de mi vida pensé en estudiar química. Yo también. Es que yo tengo una mezcla de imágenes en mi cabeza porque la confundo con mi maestra de química de la secu. No sé. Y no me acuerdo quién me dio química en la prepa. Ni recuerdo haber tomado clases de química, pero bueno. ella me gustaba, o sea, la verdad siento que aprendí mucho con ella. De los demás no recuerdo mucho, me acuerdo de Raúl Santos, que nos daba alguna clase como de ética. Algo así. Ay, Raúl. Yo lo amaba. O sea, era como mi amor platónico. Era el de varios. O sea, literal, pero literal ni siquiera crees que era guapo. El profe no era guapo, de hecho todavía lo tengo en Facebook por ahí.
Pero, o sea, realmente... Entonces hay que vipear su nombre, ¿no? Siento. Bueno, sí. Sí. Ok. Bueno, X. No, o sea, que haya sido un crush, o sea, que haya sido nuestro, no pasó nada. Un crush, sí, no hay nada aquí de porque si hay historias así bastante turbias. Mira, situación de profesores ahí ni siquiera creo que en P5 y de matemáticas. Creo que le importe. De hecho, yo también había pensado en el de ética, porque éramos muy sus consentidas, ¿te acuerdas? Sí, claro, y es que hablábamos de muchas cosas con él. La verdad es que fue un profe muy abierto. A mí lo que me encantaba era que siempre llegaba a platicarnos como la diferencia entre... Él daba en colegio de bachilleres. Uh-huh. Y creo que también en Conalep, uh-huh. No recuerdo bien. Pero llega y dice así como de en colegio de bachilleres y en Conalep, con estar en mi lista, ya tienes un 6 y todos así de huevo, ¿no? Y dice, pero en prepa 5 no es así. Ustedes no tienen el privilegio. ¿Nosotros por qué? O sea, ¿qué privilegios gozan estos no sé si llamarlo niñitos y de repente agarró y dijo, entiendan, sin ofender ni nada en cuestiones de qué escuela vas, pero sí nos dijo, entiendan qué tipo de gente puede llegar a entrar a un colegio de bachilleres, a qué nivel académico tienen ustedes por haber entrado a prepa 5. Claro. Se supone que tienes un nivel académico mejor, o tuviste muy buena suerte en el examen, ¿no? Pero, sí. Está perro tener el examen para tener suerte, ¿no? A un examen tan grande. Pero al final, justamente te llevamos en el Cora, Javi. ¿Va a ir a Veranos? ¿Vas a Veranos, baby? No, esófagos. Vas a ver eso. Okay. Suerte. Con cuidado, no manejes rápido. Por favor. No te prometo nada. Esa sudadera es mía. Qué padre. Es de... ¿Oversize o qué? Sí. Es que voy a... Cuando voy a conciertos me compro mis sudaderas oversize. Bueno, ajá. Y pues este profe sí al final sí agarraba y nos dijo así como, ustedes no, pero siempre tuvimos muy buena comunicación con él. Entonces también lo podría tener dentro de mi top de profes, ¿no? Sí. Era muy chido. Profes malos son 2, o sea que yo tengo en mi cabeza 1000 veces. Uno es Fernando. ¿El de educación física? El de educación física. Yo lo odié con todo mi corazón, porque en una ocasión yo recuerdo, o sea, literal, que yo llegué nos tocaba alberca, y llegué y, se los juro así, nunca en mi vida había usado un tampón, ¿no? O sea, mi mamá siempre en su cabeza siempre era como de, los tampones son malos, hija, no uses tampones porque te generan infecciones, porque son malísimos, bla, 1000 cosas. Entonces yo en mi vida me había metido un tampón. Uh-huh. Aparte, o sea, la niña era una niña así como, no, ¿cómo crees meterte algo por ahí? Bla, bla. Entonces era como... Ya vi, no es mi culpa. ¿Viste quién era ese? Eso describe la primera pregunta de este episodio. ¿Ven por qué tenía problemas con ella? Entonces, de repente llegó a la clase de educación física en alberca y se me acerca más bien yo me acerco al profesor y le digo así como, profe, no puedo entrar. ¿Por qué no puedes entrar? Pero de esas veces que le haces bajito, ¿no? Sí. Porque la verdad es que en ese momento era como... Vivíamos otra época. O sea, vivíamos esa época en la que traer una toalla en la mochila era vergüenza. Pedir una toalla eran drogas. Así, ajá, sí, tú te las vas pidiendo un gramo de comprabas cocaína, una o así, güey, casi así. Era como en chica, métetela, ¿no? Que no se dé cuenta. Ajá, que nadie vea que estás en tus días. Entonces yo así, profe, estoy en mis días. Y el profe, ve por un tampón. Y yo, no, profe, es que no me gusta, nunca he usado eso. Échate un regaderazo de agua fría y vas a ver cómo se te corta. Entonces yo agarré y así dije, maldito, lo odio yo también. Ajá, o sea, fue un rollo en el que yo me aventé con él así como de, ¿cómo? Y le dije al profe, en una ocasión me pasó, o sea, ya como que abriéndome un poquito más, dije, profe, una vez me pasó que justamente me metí y se me cortó, pero saliendo yo iba escurriendo. Y pues escurres obviamente sangre, ¿no? Uh-huh. Y el profe, por eso traes toalla, ¿no? Sécate. No, entonces me encabroné de una manera en la que dije no. Y fue cuando dejé entrar. O sea, dejé de entrar a la clase y dije, no, la repruebo, no me importa. Pero entendí. Cosa más horrible que nunca debía hacer, porque el extra de educación física era es lo más muy horrible. Perro. Es lo más pesado que he vivido en mi vida. Que hay.
No manches, tenías que hacer como 7 vueltas a la pista de atletismo en cierto tiempo. Sí. No. Bueno, es muy perro. Mi peor es que la prepa tiene una pista de atletismo profesional. Sí, profesional. Sí, es no, profesional. Es profesional. Es profesional. Entonces imagínate darle 7 vueltas sin ser profesional. En cierto tiempo, ¿no? No, y tenía que ser justo en cierto tiempo. Sí, tenía que ser en un cierto tiempo. Mi hermana hizo ese extraordinario. Sí, no, sí. No, manches. Porque estaba muy perro. Perrísimo el extra de educación. La gente vomita, güey, en ese extra. No, ¿por qué? Pues ¿porque corres un chico? A mí me iba a dar un paro cardíaco, güey, literal, así porque una amiga agarró, o sea, sin decir nombres y todo, me ibas a matar, güey. Me dio un Monster, güey. Yo jamás en mi vida había tomado una bebida energética y en ese extra me lo tomé, güey, no mames, yo sentía que me iba a morir, güey, un infarto. O sea, nada más me lo tomaba yo en perlas negras o así, pero... También para morir. Y la otra, que la neta no es porque sea mala, o sea, ya hablándolo hace rato con Andy y todo eso, no es que hubiera sido mala, pero la neta a mí me cagaba como era. La de historia. Margarita. Sí, mi maestra talón de Aquiles. O sea, era muy difícil, yo no sé si por ti, Margarita, es tu historia. Si tú estás viendo esto. Si tú estás viendo esto desde el más allá, porque en paz descanse. ¿Qué? Ya se falleció. No, está desvivida. Claro, ya está desvivida. ¿Qué? Te lo juro, según yo tengo entendido que falleció. No tiene mucho que publicaron. Ay, qué fuerte. Ajá. Porque no está tan grande, ¿no? No. Ay, qué fuerte. Bueno, ya. No fue por ti que estudié historia. Quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. Pero realmente esta situación de cómo nos hacía los exámenes. Y yo recuerdo, no sé si te acuerdas de esa parte con Brianda, que un día Brianda me dijo, güey, los controles de lectura no los revisa. O sea, mientras tú expongas... Decían que todo el mundo escribía pendejadas, ¿no? Ajá, mientras tú expongas, no hay problema. Sí, claro. Y me dijo, güey, yo escribo canciones. Ah, pendeja de irse, ahí va a escribir una canción en el reporte de lectura, güey. No mames. Bueno, a ver, esperen. El reporte de lectura era básicamente un examen. O sea, y cuando sacaban esa pinche hojita con el escudo de la UNAM arriba y tu nombre era como de no. Era muy horrible esa, en cualquier materia. Sí, en cualquiera. Porque era un examen abierto, no. Todo era abierto, bueno. Era abierto y eso es horrible. Algo bueno. Entonces te dictaba preguntas y era como de deja el suficiente espacio para escribir abiertamente. Lo que no era una cosa muy tortuosa y no recuerdo en qué punto tenías que pasar a exponer, la verdad no me acuerdo. Ella iba sacando, yo recuerdo que al principio de la clase, o sea, terminabas tu control, lo entregabas. No recuerdo si esa misma clase o a la siguiente. Creo que a la siguiente. Tú eras voluntario, o sea, había como espacios de voluntarios para que pasaras a exponer, ¿no? Sí. Y eso era lo más padre, porque si tú pasabas a exponer al principio, podías decir cosas generales, o sea, hablar del tema que te refería y una cosa general. Ajá, y a diferencia de que cuando ya no había voluntarios y ella empezaba a sacar controles, era como de, ya te decía cosas específicas, ya te empezaba a preguntar, ya te cuestionaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Brianda en ese entonces, pues yo pasaba, ya exponía así como muy general y ya, me ponía su firmita, pasabas el reportito, ¿no? Entonces un día a Brianda se le ocurre decirme así de, güey, no los lee. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto, güey? A la siguiente clase puedes llegar ya con la lectura y en tu reporte que te valga. Y Ilse no sé qué pensaba en ese momento que dijo, pues sí, ¿verdad? Obvio, güey. Entonces, agarré y suena muy sensato, güey. Entonces yo agarré y empecé a escribir una canción, porque Brianda me dijo que ella siempre escribía canciones. Yo empecé a escribir una canción. Y no sé por qué, mi buena suerte, güey, ese día se le ocurre a Margarita leer los controles. Entonces yo recuerdo que salí al baño. Y cuando regresé todos me hacían... así de, no entres, güey. Yo pero no, ¿por qué tengo que entrar a mi clase de historia? Yo mis cosas y todo, güey, ya no entres. Y yo así como Oye, nunca vuelvas. Salen y me dicen, güey, te acaban de mandar a extra directo. O sea, ya no tienes oportunidad de nada, estás en extra directo. Y yo como, ¿por qué? Me dijo, güey, leyó los controles y lo tomó exactamente como burla. Entonces yo así de, sí. O sea, siempre en todos mis controles yo leía y ponía las cosas que yo sabía. Y ese día se me ocurrió la reverenda grandiosa idea de poner una canción. Y se dijo, mira, no me acuerdo mucho. Y al parecer creo que agarró 3. Sí. 2 o 3 más. Yo sabía que eso, bueno, yo no tuve a Margarita en historia. Mi maestro de historia de cuarto, super barco.
bueno, porque era súper fácil, la verdad era muy fácil pasar. Nos hacía exponer todo el tiempo también. Y yo siempre he sido muy buena para hablar. Entonces, siempre no hubo temas. Pasé Historia Universal, súper bien. Historia de México, súper bien. ¿También te acuerdas que en Historia de México también exponíamos todo el tiempo? Yo me fui a los 3 finales de historia de mis 3 años. Nunca tuve tema en historia. No tuve maestros tan complicados. Pero sí, yo conocía esa maestra, para que se sepa, ¿no? Era tan épica o tan conocida que esas historias yo las conocí antes de entrar a la prepa. Luego cuando las conocí a ellas, era una maestra de las que daban miedo. Es que es real, sí. Así de, ¿sabes por qué se dice ojete? Claro. ¿Sabes qué significa ojete? Y ustedes andan por la vida diciendo ojete. Diciéndose ojetes cuando no saben. Y así como, y el ojete. Así yo así como... Ay, no. Cuando también no sé qué le estamos diciendo. Pues usted es la maestra. Pues lean y coman caca. También debe de haber un meme de los que hacíamos antes en Facebook sobre eso. De que, pues lean, pues... ¿Cómo? Coman caca. Coman caca, pues lean. Ajá. Coman caca. Porque llegaba en la clase y te decía, ¿quieres saber sobre la Revolución Francesa? Y todos, sí. Aparte bien pendejos todos, ¿no? Porque respondiendo, sí. Bien bonitos. Pues lean y coman caca. Y nosotros... Así es la preparatoria. Bueno, mínimo prepa, o sea, prepa UNAM. Ajá. Así son los maestros, ya les vales. Sí. Ya, luego te tratan re feo. Bueno, no feo, pero sí... como un adulto, dicen ellos, ¿no? Sí, claro. Ya no son amables contigo ni se preocupan por tus sentimientos. Más ese tipo de maestras. O sea, yo me acuerdo una vez que Margarita igual... yo ese día llevaba un short. ¿Un short? Un shorte de mezclilla y un suéter rosa. Y era primavera. Y ella, no me acuerdo por qué, no sé, pero decía, vean lo que pueden ver ahora ya en primavera. Es más, no sé por qué trae suéter. Quíteselo. Yo así de, ¿qué? Porque se estaba refiriendo a que yo traía un short porque pues hacía calor. Y decía así como, pues es que ya ahorita en primavera vean los cuerpos y dejan verse. Y no sé, imagínate si lo hubieras tenido con tus chichotas. No mames. Te hubiera dicho, ¡qué sobre! Sí, justo así era muy incómodo. Yo me acuerdo que pasabas al frente y decías esta muletilla de, ¿cómo se llama? Y ella... Yo, Margarita. Sí. Sí. Ay, cómo me choca, porque todos tenemos alguna muletilla, ¿no? Como claro. Y más cuando estás exponiendo. Ajá, porque aparte estás nervioso también y empiezas a usar muchas muletillas en todo el tiempo. Siempre se reía o siempre tenía algo que decir yo. Y yo la odio. Se oye como una maestra horrible para muchos. Sí, es muy tortuoso. Era muy tortuosa sus clases, las sufrías. Ay, sus libros eran carísimos. Los libros carísimos y tenías que estar leyendo. Y sí tenías que comprarlo, porque sí te obligaba a comprarlo. Sí, podías así como de que sacar la copia. Porque aparte creo que los tenías que entregar. O sea, con tu nombre mostrar, y todo. ¿no? Sí, te los firmabas. Mis iniciales son No, esa fue otra maestra. Pecao. También de historia, Pecao. Y decía, y me empezaba a agarrar de bajada por las iniciales de Pecao. Pecao, y así, ¿qué? Pero en ese momento era bastante incómodo y todo el mundo se reía. Y yo así de, ¿por qué se están riendo? Ay, no. Ay, ya, bebé. Ya pasó, ya lo superaron. La historia se acabó, tranquila. Güey, la historia es mi vida ahora. Pero esa maestra se acabó, güey. Ella ya no. Los de la ENA ya no existe. Ya no existe en este plano terrenal, al parecer. Lo sentimos mal. Ya, ¿no? Donde quiera que esté. Donde quiera que usted que esté. Hizo sufrir a mucha gente, pero hace rato lo supimos, hubo alumnos a los que inspiró mucho y les gustaba mucho su clase. Como en todo. Hay para todos. Sí, totalmente. Yo maestros que, mi peor maestro, súper lo sé, porque me mandó extraordinario, porque nos peleamos. Fíjate que mientras más lo voy pensando, quizás sí fui rebelde. Voy a hacer pipí, pero sigan. Ok. Sí. Ay, a ver si no suena. Ahorita si suena, disculpen. Bien vibra. Decía, mi peor maestro, sí lo tengo súper claro, porque... O sea, ahora que lo pienso, quizás sí fui un poco rebelde, ¿no? Cambio mi respuesta desde el principio. Mi maestro de matemáticas de cuarto, es que era un viejito súper obsoleto. La neta. O sea, es que no hay otra palabra. O sea, yo vengo de, o sea, matemáticas de primaria,
pues X, ¿no? No tan complicadas, no tan malas, ni buenas, ni me gustaban ni me desagradaban, ¿no? Luego en secundaria, primer año, pésimas matemáticas, luego segundo y tercer año de secundaria, tuve una maestra de esas que te enseñan las matemáticas tan bonito, que yo las amaba. Yo di cursos de propedéutico, preexamen, para mejorar en tu materia y todo, de matemáticas en la secundaria. Me gustaban muchísimo. Y llegué a tener un maestro horrible. Horrible, porque era viejito y digo, obsoleto. Para él solo existía un proceso, una manera, y si tú no sabías hacerlo bajo lo que él decía, tú no sabías. Y lo hermoso de las matemáticas es que existen a veces muchos métodos. Y yo conocía, a veces, por ejemplo, estamos hablando de ecuaciones sencillas, ¿no? Pero sí de factorizaciones hasta sexta. No, de ecuaciones básicas que realmente a mí me gustaban un montón. Y yo conocía muchos métodos, muchas maneras, y la neta es que él empezó a enseñarnos los primeros meses como desde muy atrás y yo me aburría. Y tenía muchos pedos con lo que me daban hueva. Yo entraba a los exámenes y los pasaba. Porque yo ya lo sabía hacer. Y él se empezó a enojar porque él decía que no necesitaba asistencia, solo era 100% examen. Y yo pasaba exámenes. Pero como que no le parecía que una niña pasara exámenes sin entrar a sus clases. Y entonces, ¿quién lo entiende, no? Claro. Pues sí. Al segundo semestre me empecé a pelear con él en el piso. Me pasaba el pizarrón, a ver si sabía, no sabía. Y yo lo hacía de una manera, es que no es como yo te lo enseñé. Y como yo no entraba a las clases, luego no me sabía sus métodos. Yo conocía los míos, pero no los de él. Y me regañaba. Entonces dejé de entrar. De plano dije, madre, yo me eché el extra. Pero si nos peleamos, yo fui al final, porque tenía las asistencias para el final. Hice el final y me reprobó. Y estoy segura que me reprobó. O sea, que yo había pasado ese final. Que por sus huevos, ¿no? Me mandó extraordinario. Y cuando yo fui, me mandó a segunda vuelta. No sé cuánto tiempo planeaba hacerme sufrir, ¿no? Pero yo fui cuando yo vi que me reprobó en mi primera vuelta, le fui a decir, bueno, ¿no? Yo sé lo que respondí. Yo sé lo que saqué. ¿Por qué reprobé? La respuesta está en sí, pero el procedimiento no. Pero el procedimiento no es ¿no? Pero el resultado es el correcto. Pero no es lo que yo pedí. Pero no es. Me enojé tanto con él que le menté a su madre, ¿no? Que le dije, ¿sabe qué? Pues métase su pinche examen por él. No manches. Sí, güey. No. Y era un viejito. Entonces, entonces, obviamente no era alguien que iba a aguantar. No era alguien. Yo digo que era obsoleto porque no estaba dispuesto a entender que había más maneras, ¿no? Entonces, imagínate cómo se toma una inventada de madre, ¿no? Me mandó extra, directo. Y me dijo, y di que no te mando a jurídico para que te saquen de la escuela por falta de respeto. Ay, cállese, señor. Y me fui, ¿no? Él fue mi peor maestro, porque sí tuve maestros complicados, que a lo mejor eran pesados o así, pero realmente mal maestro, porque para mí eso me hace ser un mal maestro, ¿no? Bueno, esos fueron nuestros mejores y peores maestros. Mi mejor maestro, pues es que, pero el que me cayó muy bien un profesor que tenía de rondalla, porque yo tomaba... sí, recuerdo que te eras rondalla. Yo tomaba rondalla y te daba chance pues de asistir, a lo mejor no el día en el que te inscribía, y es como, pues si quieres, ven otro día a las 5 de la tarde. Y yo, bueno, yo tenía una amiguita en quinto, que también tenía rondalla, y pues le decía, pues venimos aquí a las 5 de la tarde y tomamos la clase, era todo desmadre. O sea, era como de que, bueno, o sea, el profe era muy relax, muy relax. Y era como de, pues apréndanse esta partitura y nos vemos aquí cuando sea la fecha de examen. Ya, pues te ponías enfrente de él, tocabas y ya, bye. Okay. Pero ir a sus clases era muy ameno, o sea, todo el mundo con su guitarrita y tocando y como muy... Sí, era bueno, pero pues sí tuve muchos buenos maestros y yo creo que una que me gustó muchísimo su clase, que pues era del área 4 de la historia del arte. Buenísima. O sea, me gustó mucho. ¿Qué clase? No manches. ¿Qué clase de clase? Pero, y te la daba muy bien. Te la daba muy bien, o sea, o al menos a mí me interesaba mucho. Y no precisamente porque estuviera en área 4, sino que ella lo hacía muy interesante y la escuchaba. Bueno, yo la escuchaba mucho, yo como de wow.
Porque al mismo tiempo tenía una clase que era Historia de la Cultura, que era la maestra que me decía Odail. Odail. Tu nombre se pronuncia Odil u Odail. Y yo, ¿qué? Odil. Era una maestra bien extraña, que era la maestra que tenía sus videos de Pare de Sufrir. Okay. Y se hizo así como súper viral, al menos en el grupo, como de no manches. Y pues ya los videos en YouTube. No podía ser tan grande. No, pero no sé quién la encontró. En la escuela, ¿no? No sé quién la encontró, no sé quién le pasó la información a quién, pero pues el video de que ella estaba en el Pare de Sufrir con su marido, pues estaba en nuestros celulares, ¿no? En nuestros Nokias. Pero ella no sentí como la misma conexión que con Historia de la Cultura. Es muy bella. Y el peor, pues sí, igual Margarita. Lo siento. O sea, Margarita, y había una maestra, no me acuerdo si en quinto o en sexto creo, que les daba también a los de área 3. Y ahora Gabriela se llama. Y era súper estricta, me daba muchísimo miedo y te trataba rudo. O sea, no era que solamente era exigente en su clase, sino que su personalidad era muy ruda y tenía una gemela. Ajá. Y ese fue un plot twist que no esperaba. Ella era la malvada. Yo creo, sí, era que era como que nos sentaba estratégicamente, nos paraba a todos y decía, tú vas a hablar de esto y tú vas a hablar de aquello, y te sentaba así en orden, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no escuché qué me dijo y me senté y me dijo, ¿a ti qué te di? Y yo no escuché, párate. Y yo, esa maestra te va bien feo, dijo como, o sea, de las maestras que te hacen tomar su clase, tanto que cuando me no, o sea, una angustia terrible. Ajá. Y Lila Witt también. La maestra de qué persona. Y obviamente te hacía comprar sus libros. A mí varios veces. Sí, o sea, de que tienes que comprar esos libros. Y solo eso. Y con la persona que yo te diga. Sí, ahí enfrente de la comercial mexicana. Sigue. Como el maestro de etimologías grecolatinas. Cualquiera que haya tenido ese maestro de etimologías, tuvimos el mismo libro todos. Ricardo Núñez. Ay, no me acuerdo. Lila Witt es mala. Sí, de hecho no daba buena clase, o sea, no era algo que disfrutaras, ni que tampoco aprendieras. ¿Qué daba Lila Witt? Ética. Lógica, ¿no? Lógica. ¿Qué es eso? Ah, mi maestra de lógica era súper hippie. Ay, no. Ay, pues ella era la anécdota de que un compañerito salió del discurso. Era una clase con ella, porque era como de... Pero yo me acuerdo que había una morra que sí era como de súper consentida de Lila Witt, y es como... Así la veían todos seguro a la pobre. No sé, yo sí. No sé si los demás. Obvio sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí sabes de quién hablo? Pues mira, si era tampoco querida y la maestra, y luego tenía una consentida. Ay, tú sí me nombraste, me dices el nombre. Lila. De la de Lila Witt. Qué gran nombre. La verdad, qué gran nombre tenía. Bueno, tiene. Es que yo tengo como la idea, pero bueno. Ajá. No. Empieza con... De burro. Ya no voy a de burro. Bueno, sí, yo ahora solo estoy pensando en nombres. No las conozco, entonces no sé de qué me sirve pensarlas. Y sí estaba en Tomás. ¡Ah! Pero era así como muy desconsen. Y yo así como de, güey, ¿por qué? Wow. Pero bueno, ahorita hablaremos. Bueno. Dilo. Es que... No, es que eso lo cuento de afuera. Ok. Sorry, gente. Algún día se enterarán de eso. Ni que los conocieran, da igual. Pero sí los tiene en su Facebook. No, digo, o sea, la gente, ¿no? Sí, no. X somos chavos, sí, porque pueden... No, mejor no. Pero ajá, esos fueron mis mejores y peores maestros. Y ya por último, una pregunta existencial sobre qué cambiarían o qué harían distinto si les dicen, te voy a regresar a tus 3 años de prepa. ¿Qué harían? Primero yo lo amaría porque diría, no, imagínate pasar de los 30 a los 15 de nuevo.
o sea, sería como rebobinar toda tu vida y reestructurar toda tu vida. Again, años, ¿no? O sea, es media vida. Y aparte la prepa es como completamente un parteaguas de todo lo que eres ahorita, realmente. O sea, yo entiendo que la universidad también tiene mucho que ver, pero la cuestión de la prepa y lo que radicó en mí, yo sí cambiaría lo que platicabas hace rato, estudiar. Yo sí estudiaría. Amigos, yo sí estudiaría. Esta vez sí lo haría. Esta vez sí lo haría bien. Esta vez sí me concentraría en lo que tendría que concentrarme a la edad que tenía. Porque realmente yo creo que tiene que ver con el contexto de cada quien, ¿no? Claro. Porque obviamente, digo, en este caso no es el mismo contexto que el tuyo, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí podría cambiar esta situación de aunque trabajes, o sea, sí necesitas el estudio. Y no solo es respaldo, sino también incluso yo en mi trabajo entendí y estudié también, no solo por convicción, sino también por esta situación de cómo subes realmente en tu trabajo, cómo de verdad un papel te da algo. Sí. Que desafortunadamente, o sea, puedes salir adelante en muchas cosas, pero muchos papelitos abren. Sí, que todavía no fácil. Lo tengo. Es un poquito más fácil, ¿no? Que todavía no lo tengo. Pero ya me falta la titulación, amigos. Pero al final de cuentas, el tener un estudio, ya sea incluso solo preparatoria, ya digas, bueno, un egreso en la universidad, pero ya tener algo que también te respalde académicamente con muchos trabajos, ¿no? Y que al final de cuentas, como yo les decía ahorita, atravesando como esta cuestión de la autonomía en la UPN, que tenemos un día deberíamos hablar de la autonomía. Es muy importante esta parte. Pero justamente esta parte de la controversia de la autonomía de la UPN y lo que conlleva con el trabajador de base, pues ahorita nos tienen en incógnita, ¿no? Entonces, imagínate el punto de decir, no sabes, porque en realidad no nos han dicho que sea una realidad de que, no sé, a los de base los vayan a correr. Pero en este caso que llegara a pasar, ¿qué haría Ilse en ese momento? Claro. Y que en ese momento te remontas a cómo en la prepa te vale madres, güey. Te vale madres la escuela porque tú creíste que tenías algo bien para siempre o simplemente te valió porque eras joven. ¿No? Y que ahorita a lo mejor somos jóvenes todavía. Seguimos siendo jóvenes. Que quede bien claro. Que quede clarísimo, ¿no? Los 30 son los nuevos 20. Ay, no sé. Pero con estómago menos fuerte. Pero que justamente también lleva a esta situación de, en la prepa, yo siento que cambiaría un montón de cosas, tanto del estudio como del estilo de vida que yo llevé, como de la cuestión de las amistades, saber elegir también. No sé si se trata de saber elegir. Porque al menos hasta ahorita, pues la gente que se quedó, muy bien, pero mucha gente que se fue hizo un chingo de daño, ¿no? Y hay personas que a lo mejor sí, o sea, suena bien estúpido, pero pues dices, bueno, te vienen a enseñar, pero sí, pudiera eliminarlas, las eliminaría. Si hubiera podido haber aprendido de otra manera. Si yo quisiera eliminarlas, las eliminaría, que a lo mejor uno dice, tu pasado pues te enseña mucho en la vida, pero a lo mejor hay muchos dolores que me puede haber evitado. Y que a lo mejor no trascendían tanto en tu forma de ser, pero te dolieron un chingo, es como de un dolor bastante innecesario, ¿no? Y otros que sí trascendieron bastante, ¿no? Sí, total. Y que a la fecha siguen siendo a veces como ahí, así, picando la uva. ¿La uva? Frases de No, esa es una frase de Lu. Lu siempre dice picar la uva, güey. Entonces ella siempre me lo dejó, ¿no? Pero sí hay muchas situaciones que a lo mejor cambiaría, otras que diría no, porque por eso soy Ilse ahorita. No, por eso soy la Ilse que soy ahorita, a lo mejor diría Andy menos feliz. Pero verdad que no. Pero estudiar. Eso sería el punto, ¿no? Estudiar. ¿El tuyo? Sí, yo creo que igual. O sea, yo creo que si pudiera cambiar algo de la prepa sería haberla regado un poco menos en la estudiada, ¿no? O sea, haberle echado más ganas, porque muchos años, sépase o no, o sea, en el contexto de yo cursé 4 años de prepa,
No, o sea, mis 3 años base, resexté, repetí 2 materias en sexto, que ni siquiera solo era una de sexto y una de quinto, y salí, y todavía me tardé 2 años más en salir de la prepa por hueva, la neta, fue hueva, pereza, lo que tú quieras, no le di la importancia para salir de la prepa, todavía 2 años más, entonces prácticamente fueron 6 años de preparatoria, aunque hayan sido 2 que no cursé, entonces eso sí me pesa, ¿no? A veces sí, no me arrepiento como tal, porque sí es como de, bueno, todo eso me llevó a donde estoy ahora, y a lo mejor mucho de lo que he vivido, a lo mejor hasta haber conocido a mi esposo ahora, estar donde estoy, a lo mejor no hubiera llegado si mi vida hubiera tomado otro rumbo. Sí. Pero sí, si yo pudiera regresar y hacer algo diferente, sería eso, haber echado más ganas a la escuela, ¿no? No haber repetido materias, a lo mejor sí haber entrado a la universidad, que para ser honesta, yo no entré a la universidad no porque no pudiera, sino porque realmente estaba tan confundida en mi vida en ese momento, pasé por tantas cosas, mi sexto año de prepa fueron muchas cosas las que me pasaron, me justifiqué en una situación de vida, en ese entonces mi papá fue cuando se enfermó por primera vez, y yo dije, güey, tengo todo el pretexto del mundo para hacerme pendeja, ¿no? Cuando realmente lo que yo tenía era que no sabía qué quería, no sabía qué quería estudiar, o sea, así como tuve muy buenos maestros, tuve muy malos guías, a lo mejor académicos. Yo nunca terminé de resolver qué quería estudiar, a dónde iba a dirigir mi vida, qué iba a hacer, o sea, qué hacer después de la prepa. Nunca supe qué hacer. Entonces, esa oportunidad que yo tenía de terminar la prepa en ese año y haberme ido a una universidad, jamás la tomé. Pero que al final es lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, como esta parte tan complicada de que a los 18 te digan, güey, ¿qué vas a hacer? O sea, yo tengo entendido que hay veces que, o sea, a los 18 dicen que eres mayor de edad, etcétera, pero muchas veces como que nuestra mente se empieza a aclarar ya un poco más adelante, ¿no? Y que a los 18 de repente agarren y te suelten al mundo así de, güey, ¿a qué te vas a dedicar toda tu vida? Ajá. Además te dicen toda tu vida, porque nadie te dice, pues ve y estudia algo que te interese, y si en el camino decides que no te gusta, pues puedes regresar, puedes cambiar. No te dicen eso. Y que incluso hay como mucha polémica con esta situación, ¿no? O sea, de que de repente tú agarres y digas, yo me quiero dedicar, no sé, a mí me pasaba por la cabeza petroquímica. ¿Por qué? Porque hay un chingo de varo en eso. Sí, ¿no? Yo también lo pensé. Y que de repente tú llegas a ese punto de decir, no, pues es que, ¿por qué estudias? Güey, porque estoy estudiando una carrera que me vaya a dejar dinero. O sea, porque en realidad lo que estás buscando aquí es, pues, tener una calidad de vida distinta a la que a lo mejor en algún momento te llegaron a dar, aunque haya sido muy buena o haya sido muy baja, ¿no? Pero que siempre es dinero, la cuestión redituable. Entonces, de repente, a mí algo que me fascinó mucho de lo mío fue que mi mamá me dijo, güey, Ilse, oye, güey, me dijo, oye, Ilse, estudia lo que quieras. ¿Qué quieres saber? O sea, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres? O sea, a lo mejor ni siquiera vas a ejercer como tal. Pero tú estudia algo que quieras. No sé en qué momento de mi cabeza dije historia, güey. Pero quiero saber, mucho, ¿no? Pero me encantó, güey. O sea, a mí mi carrera yo me la pasé increíble. A diferencia de que si yo hubiera agarrado y hubiera estudiado lo que a mis 18 yo quería, o que no quería, más bien que yo pensaba, estaba complicado. Entonces a lo mejor es esa situación que sí te carga, que a todos nos pasa, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa, y muchos sí tienen bien claro y qué padre. Ay, sí, pero los que no lo tenemos claro, híjole. Sí, y a mí me tardó yo entrar a la carrera, ¿qué? A los 23 años. Entonces, o sea, sí me tardé como 5 años, ¿no? Y aunque hubieras apenas ingresado por estas edades, creo que hubiera sido bastante válido, o sea. El chiste siempre vas a estar buscando qué quieres hacer y qué no quieres hacer, ¿no? Y tampoco tienes que estudiar una carrera universitaria para realizarte ni lograrte. Claro. ¿No? Pero sí, yo sí, como dice, la escuela, más que nada porque sabemos que la cagan. No, a lo mejor cuando estás joven, dices, X, YOLO. Porque YOLO. Porque el tomarte un año sabático. Ay, mi mamá, pero los memes ahorita de que perrea hasta abajo es de viejos. Sí, ¿por? Es lo mismo el YOLO. Ay, no. Pues somos. Pues sí perreamos hasta abajo y pues decimos sí, YOLO. Pues sí digo YOLO y perreo hasta el piso. Y perreo hasta el piso.
Pero, o sea, sí, creo que por eso, más que nada, porque sabes, ahora que creciste dices, güey, igual era una oportunidad que tenía y no la aproveché, ¿no? No me arrepiento a lo mejor del 100%, como dice porque yo sí hay muchas cosas que no cambiaría, ni siquiera en el desmadre, porque la neta lo disfruté bien, cabrón. ¿No? A lo mejor hay cosas que sí dices, o sea, sí puedes haber disfrutado del desmadre y haber estudiado. No sé, ¿qué te parece? Que le hubieras echado más ganas, ¿no? Haberte concentrado un poco más en la escuela que en otras cosas. Pero, pues ya. No, ¿Qué pasó? Ya pasó, ya no lo hice. Ya pasaron 15 pero años. Si pudiera volver, eso haría. ¿Y tú, Adai? Estudiar un poco más. Yo sería al contrario. Yo más fiesta. Sí, totalmente. A veces también me ganas de parrandeado. Yo no hubiera tenido novio. Cada quien tiene un contexto distinto. Sí, totalmente. Yo no hubiera tenido novio porque yo me encasillé mucho en una relación de 2 años que no conviví con nadie y... Qué triste. Sí, súper triste, que digo, eso tiene otro tipo de problemas. Ajá. Pero que al final me quitaron 2 años y que me volvió a pasar en la universidad también. Pero bueno, eso es otra historia. No, ahorita no. Ya. Pero bueno, ya no es lo mismo ahora una relación que en la escuela. Es que la escuela sí es una etapa. Ay, sí. Que sí, neta, no. Yo nunca tuve un novio, o sea, así un novio, nunca. No, ni en prepa, ni en secundaria. Y la neta es que pasar esas etapas de tu vida con amigos, más que en una relación formal, o sea, yo digo que es imposible no enamorarte, ¿no? Yo no digo que no te enamores, que no te guste a alguien, que no tengas tus ondillas ahí, ¿no? Pero así de que te encasilles tanto pero en una persona. Encerrarte en una relación tan sí, es como de... Disfrútenlo. La verdad es que no. Y muchas veces es más fácil que después de pasártela tan bien por mucho tiempo con amigos, cuando llegas a una relación más formal, más grande, luego hasta te da menos huevo, ¿no? O estás como más, no, estás como más de, es que güey, estoy listo para esto. Sí, porque al final sí te queda como esa espinita, o sea, en lo personal, tanto en la prepa como en la universidad, siempre tengo la espinita de ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado con mis amigos y ya? No, o sea, que igual no me arrepiento porque al final pues de todo aprendes, pero si yo me hubiera relajado académicamente también, o sea, también me hubiera relajado 2 rayitas. O no a lo mejor que me valiera madre, pero lo hiciste bien. Una rayita, nada más. Una rayita más relax, o sea, porque me generaba mucho estrés. Entonces, bajarle al estrés, disfrutar mis amigos, la libertad que tenía, porque aunque yo tuviera una relación y todo eso, pues yo también tenía mucha libertad, porque al final yo no tenía supervisión tampoco. Claro. O sea, mi mamá trabajaba, mi abuelo pues estaba en la casa, siendo mi abuelo, ¿no? Entonces, entonces yo podía desaparecerme todo el día, hasta llegar antes de la hora que regresaba mi mamá y pues ya estar en la casa y todo bien. Y seguía cumpliendo con la escuela. Entonces, libertad la tenía. Pero yo internamente en la escuela yo me estresaba de una forma terrible. O sea, de que tenía gastritis nerviosa. Ay, no, feo. Entonces ahí a lo mejor bajarle como un rayito a mi intensidad en esa cuestión hubiera estado de lujo. Y poder haber aprovechado un poquito más. Entonces yo creo que ahí como que lo que podríamos concluir sería micha, o sea, se puede todo. Sí. Pero fíjate que yo creo que, o sea, sí, ¿no? Es como el consejo de alguien que ya lo vivió, ya lo pasó. Pero creo que realmente a lo que yo llego a conclusión es que creo que a esa edad eres bien extremo. No, o sea, que aunque te lo digas no lo vas a hacer, tú vas a hacer lo que quieras. Nosotros te lo vamos a contar. Lo mejor, si en tus oídos entra y queda, o sea, sí, ¿no? Busca un inter. Disfrútatela. Real, no tengas una relación formal porque sí son varias, pero realmente siento que te pierdes más de lo que obtienes. O aprende a tener también a nivel nivelación. No, si no te encasillen. No te encasilles. Pero creo que como justo eres tan pinche extremo a esa edad, amigo, no buscas eso toda tu vida, es como de... Exacto, crees que es para tu amor para siempre. Es tu amor para siempre, para toda la vida. Y esa probabilidad es muy pequeña. O sea, ¿cuántas personas sabemos? Solo Brianda y Goofy. Exacto. Solo. De todos los que conocimos, solo Brianda y Goofy. No, y es difícil, ¿no? O sea, mejor gócenla. Pásensela chido
Y sí, también, no, tampoco te tomes tan en serio es para toda tu vida. Siempre puedes decir, Angie estudió en área 4 como si fuera a ser una artista, y al final a la universidad decidió entrar a una ingeniería, a estudiar, pues no una ingeniería, pero sí algo más. Sí, no era de ahora. Pues no era de su misma área, entró a estudiar arquitectura. Y dije, no sé, quizás sí, cuando me dijiste que ibas a estudiar historia, sí lo vi, ¿no? Cuando me dijiste, ¿sabes qué, güey? Voy a, acabé la prepa y ahora voy a estudiar historia. Sí, dije, sí, güey. Es algo que desearía. Claro. Sí, suena a ti, suena que sí puede ser tú, ¿no? Pero a lo mejor es algo que no sabías a los 10 y algo. No, o sea, a tus 16, 17, a tus 18, a lo mejor nosotros lo teníamos claro para ella, pero tú no lo podías percibir. No. Entonces tampoco te agobies tanto si no. Y siempre existe la oportunidad de cambiar de opinión y no pasa nada. Claro. O sea, pero se aprovecha la escuela. Se aprovecha. Las bases, o sea, es que al final las bases de la educación, sea que quieras estudiar una licenciatura o no, te van a facilitar la vida. O sea, simplemente es para facilitar la vida. Además que la prepa, en general, no conozco personas que no han estudiado la prepa, y también conozco a todos aquellos que estudiamos el nivel bachillerato, el mundo se te abre muy diferente. Sí, claro. ¿No? Sí es un parte, como diría Ilse, sí la universidad te cambia mucho, pero la preparatoria es tu primer parteaguas. Sí. Para cambiarte de conocer gente diferente, afina, tan diferente y tan igual a ti, ¿no? Es un mundo muy padre. Sí, y que todo el mundo debería de tener acceso a, porque también no es como que, a lo mejor hay gente que ni siquiera es por hueva, porque no puede, no tiene los suficientes recursos, porque al final, pues la escuela te pide libros, te pide papelería. Hay maneras. Hay cuestiones económicas que luego pueden llegar a complicarse. Pero pues sí, saber que es, creo que sí es indispensable para tener una mejor calidad de vida. O sea, si no, te va a abrir, deja tú ya el trabajo, ¿no? Tu mundo se va a abrir muy diferente. Tu manera de ver el mundo se va a abrir muy diferente. Digo, yo sí he conocido personas de los dos lados, y a lo mejor hubo quien pues, solo acabó la prepa y no estudió otra cosa, y hubo quien estudió la universidad, hubo quien hizo carreras, técnicas y así. Pero el mundo que se te abre una vez que pasas ese escalón de la secundaria y grupos tan cerrados o tan básicos, por así decirlo, cambian tu manera de ver el mundo. En muchos sentidos, también te dan muchísimas herramientas para que tú resuelvas cuando eres un adulto. Sí, totalmente. Sí. Hagan la prepa. Estudien la prepa. Termínenla. Y sí, estudienla. Termínenla. Sí, estudiala. O sea, es que sí puedes hacer las dos cosas. Disfrútela y padrécela. Sí, o sea, sí puedes hacer las dos cosas. Pasártela chido, pero estudiale. No salgas con 10, güey. A lo mejor no te presiones por un 10. Sí. Pero rífate, pon 7, güey. Un 7, un 8. A lo mejor no, pero neta que con que te la disfrutes entre un 7 y un 8, la saques. Con que la saques. Y la disfrutes, pues está chido. Sí. Pues, muchas gracias por estar aquí. Son las madrinas del programa. Es el primer episodio, así como Andy fue la madrina del otro programa. Ustedes son de esta. Y espero que nos volvamos a ver para tocar algún otro tema interesante, como tu trabajo, no sé. Ok. Y muchas gracias por acompañarnos. Espero les haya gustado. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Las quiero. Nosotros también, bebé. ¿Hay música? Espero, estoy trabajando en eso.